Buenas noches, gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, en minutos comenzamos, vamos a esperar que terminen de ingresar todos y arrancamos. Buenas noches, Ale. Bien. Vamos a esperar 2 segunditos más que terminen de ingresar todo lo que están ingresando. Más que nada para no estar con el botón de admitir en el medio de la clase, así no me voy trabando. En 2 minutos comenzamos. Mientras, si quieren ir haciendo alguna pregunta, alguna duda, me van colocando ahí al chat, no hay ningún problema. Bien. Vamos a ir comenzando. ¿Cuál es la forma más fácil hoy en día desde Argentina es criptomonedas? Lamentablemente Argentina, bueno, principalmente Argentina tiene muchas limitaciones hoy en día de cómo, digamos, generar depósitos y la verdad es que la mejor opción termina siendo por medio de Bitcoin en el caso de lo que es IQ y de la mayoría de los brokers de todo lo que sea binarias y Forex por una cuestión de que por más de que tiene volatilidad y el proceso hay que hacerlo rápido como para que llegue el mismo capital que estamos, digamos, invirtiendo, eh, lamentablemente en Argentina no hay muchas más opciones. Si no, la otra opción es Skrill, pero se paga un dólar bastante caro. Si no me equivoco, en el orden de los 170 o pasando a los 170 para lo que es saldo Skrill, por ejemplo, en páginas como saldo.com.ar. Bueno, hay una también muy conocida que es AirTM, la cual la verdad es que no tiene las mejores tasas, es bastante cara, pero también es una opción. Estaría bueno que digas los posibles escenarios que podemos los más comunes. Ok, bien. En principio siempre, cuando hablamos de escenarios, me salté creo una pregunta, no. Cuando hablamos de escenario, en realidad normalmente el escenario es algo muy particular que se da en las condiciones que está cada uno, o en las condiciones que está, mejor dicho, el mercado. El tema principal no es tanto el planteo de escenario, sino el entender dos factores en el cual únicamente se puede generar operaciones, en el cual se entiende como rango y tendencia, que son las dos bases. En realidad eso tiende a ser algo relativamente simplificado desde la teoría más básica, pero lo principal es comprender que hay escenarios que no son, digamos, factibles operar.
¿Podemos encontrarnos, por ejemplo, con una tendencia que no sea factible para operar? Sí, y eso lo va a demostrar mucho el comportamiento de las mechas principalmente, y más cuando estamos en una temporalidad baja. Quizás en Forex no es tan grave encontrarse con mechas un poco más agresivas, porque en fin y en cabo la tendencia tiene su funcionalidad o tiene, digamos, eh, un funcionamiento normal. Sin embargo, en binarias, encontrarse con mechas agresivas que giran el precio de forma no necesariamente inesperada, pero que giran el precio de forma brusca, no es sano para operar binarias. Principalmente lo que aislaría en el tema de escenarios sería marcar un escenario de tendencia y un escenario de rango, o como dos escenarios de análisis eh, donde realmente se puede operar, y comprender que va a haber pequeños detalles que nos van a decir si ese escenario realmente está siendo amigable para poder operar o no. Muchas veces, por más de que el mercado esté en tendencia o esté en un rango muy bien definido, el escenario no se vuelve amigable. En esta hora particular, lo que más suele determinar si está amigable o no son las dojis. Para los que no saben, la doji es una vela que casi no tiene cuerpo y tiene mechas por ambos lados, con un tamaño bastante peculiar, digamos. No tiene que ser extremadamente exagerado para decirles o mostrar algo. Vamos a ver si tenemos algún ejemplo. Bueno, por ejemplo, acá esto sería una doji. Denme 2 segundos que se me perdió el lápiz. Acá está. Esto de acá sería una doji, sin embargo no perfectamente formada, pero termina siendo una doji y de todas formas. Cuando hay mucha cantidad de velas grises, que empezamos a encontrar mucha cantidad, normalmente hay mucha indecisión en el mercado y no es bueno que haya indecisión, más que nada teniendo en cuenta que al estar en binarias, nosotros lo que tenemos que anticiparnos no es solamente al movimiento, sino al tiempo en el que lo va a realizar. Regularmente todas las estrategias binarias toman un tiempo estándar, ¿sí? Basado en rever o revisar una estrategia en el pasado. ¿Es correcto? Está bien hacerlo porque eso da una muestra, digamos, o una probabilidad buena de resultados. La mejor manera es intentar de calcular el tiempo de una forma un poquito más cercana a la realidad, digamos, pero hay un pequeño detalle. Normalmente en binarias calcular el tiempo no es algo factible por una cuestión de que no tenemos un gran intervalo, digamos, de decisión, mucho tiempo para decidir, y eso normalmente dificulta el calcular el tiempo. Por eso lo más común es, por ejemplo, en mi caso yo prefiero operar siempre a 5 minutos. ¿Por qué? Porque basado en seguir estructura y seguir en lo que es la acción del precio, normalmente el mejor tiempo que se da en estadística es 5 minutos. Algunas personas prefieren operar la siguiente vela, o sea, 1 minuto, y la verdad es que normalmente yo mucho no lo recomiendo. ¿Por qué? Principalmente porque el precio necesita tener pequeños intervalos para acomodarse y no es lógico querer predecir el siguiente minuto de precio. Es predecible un movimiento o un corto movimiento, pero cuando hablamos de una temporalidad de 1 minuto significa que necesitaríamos una muestra todavía menor para poder interpretar ese minuto que va a durar la operación. Y la verdad es que la confianza que dan las velas de 10 segundos, 15 segundos, no es la mejor. Y la verdad es que el movimiento del mercado es mucho más largo. El mercado no se basa en lo que va a pasar el minuto siguiente, sino en lo que va a pasar en todo un proceso de, por ejemplo, un inicio de una bolsa o de un inicio de actividad de las bolsas de valores, mismo en el cierre de la actividad de las bolsas de valores y los cruces de las bolsas. Obvio que esto normalmente se liga mucho más a Forex, pero hay un detalle muy importante. Normalmente las personas tienden a separar a Forex de binarias y en realidad hay que comprender algo bien particular. Binarias es un, digamos, derivado o es eh, una forma de operar el mercado de Forex. Cuando muchos hablan de Forex creen que eso es en realidad la operatoria. Y en realidad Forex es el mercado en sí de divisas. No significa que es la forma de operar. De hecho, eso es un error distinguirlo como Forex y binaria. En realidad es contratos por diferencias y binarias. ¿Por qué? Porque opciones binarias es algo así como lo que suelen determinarse similar a opciones financieras,
que básicamente es una operación en la cual digamos, se dice si el precio va a subir o a bajar a un determinado tiempo, y Forex es si va a subir o va a bajar desde un precio y hasta qué precio. Pero con la diferencia de que yo gano por, valga la redundancia, la diferencia que se genera entre los precios y no porque si subió o bajó. En opciones financieras, digamos que es un mixto entre opciones binarias y CFDs o contratos por diferencias, pero en línea general el mercado es el mismo. Estamos hablando del mercado en opciones binarias normalmente de divisas, aunque cada tanto también podemos hacer de acciones o de otro tipo de activos. Sin embargo, la verdad es que la principal función es entender que es mercado de divisas, entonces nos interesa más que nada el comportamiento general del mercado para poder seguir ese comportamiento. No tanto evaluar el proceso instantáneo. El proceso instantáneo significa el que va a pasar ahora, ya, mañana, bueno, mañana sería para Forex, pero no nos interesa qué va a pasar en el minuto siguiente. En realidad nos interesa qué va a pasar en todo el proceso del precio. Por eso es que yo soy bastante molesto con el tema de estructura y con el tema de la acción que tiene el precio, porque en fin y en cabo va a ser el que va a definir los niveles donde va a tener que buscar el precio. ¿Alguna otra duda? Ahí con los escenarios me explayé un poquito de más, quizás. Preguntas, dudas que quieran hacer, si no, arrancamos con un tema. Mismo, si quieren tocar algún tema en particular. Teóricamente íbamos a hacer algo bastante más básico, más que nada porque hay gente muy nueva, inclusive gente que recién inicia a ver el tema de mercados, así que vamos a ir con eso. Bien, arrancamos. Bueno, lo primero principal, normalmente yo no soy de dar mucho la idea de soporte y resistencia porque creo que es algo que normalmente se ve en muchos videos y para los que van pasando por academias, sé que lo más tedioso es escuchar siempre una temática que es repetitiva y no tiene una gran dificultad. Lo primero que voy a hacer es dar un apartado o un pequeño concepto teórico y voy a pasar rápido a las diferencias entre lo base y lo que se cree normalmente en la teoría y lo que va realmente en la práctica. Cuando yo hablo de soportes o resistencia, estoy hablando de una línea de precio, un nivel. ¿Qué sucede, por ejemplo, con un soporte? Para simplificarlo, el precio viene descendiendo, viene cayendo y tiende a rebotar. Y es importante destacar que dice tiende, no es necesariamente un rebote. Es un lugar donde normalmente el precio tendió a rebotar o generó dificultades para atravesarlo hacia abajo. Y en una resistencia es la inversa, el precio viene subiendo y tiene dificultades en atravesarlo en la parte superior, o sea, hacia arriba. ¿Qué me importa a mí más que nada determinar? Primero en principal que normalmente cuando uno recién inicia está perfecto hacerlo, pero uno después lo va a tener que ir eliminando un poco ese concepto. Yo ahora voy a sacar un poco la plataforma de IQ y voy a ir a una plataforma de análisis, que es TradingView, particularmente me resulta más atractiva y más simplificada. Vamos a bajar de temporalidad. Lo primero que podría pensar, si yo miro en todo este intervalo de tiempo, la gran mayoría lo primero que va a ver, primero que no hay no estoy mostrando una gran cantidad de mercado, por decirlo de una manera, estoy mostrando únicamente un par de horas, ¿sí? Unas 6, 7 horas. Y lo que más me interesa destacar es qué puedo encontrar yo en estos procesos. Lo primero que deberíamos de encontrar, haciendo un nivel básico, va a ser puntos donde el precio le costó o le resultó difícil atravesar. El primer punto que vamos a encontrar es esta liñita de acá, ¿sí? Vamos a marcarlo fijo, así se ve más claro. Y el segundo punto que deberíamos de encontrar va a ser una zona cercana a esta. Siempre va a haber un pequeño detalle en el cómo marcarlo o el por qué lo marco ahí. Primero en principal, cuando uno recién inicia normalmente tendemos a marcarlo con líneas y lo primero que tendríamos que observar es que nunca va a existir una línea perfecta en el mercado porque el mercado no es perfecto y los movimientos del mercado son relativamente irregulares. Tienen un cierto comportamiento que se puede, digamos, eh, desligar un poco y entender de una manera más, o mejor dicho, desglosar un poco y entender de una manera mejor. Pero sin embargo, lo primero que tendríamos que practicar es la parte de dónde estamos viendo rechazos del precio. Normalmente, y lo más común cuando uno recién inicia, es buscar mechas para marcar el rechazo. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de que los cuerpos que tienen estas velas quedan
muy alejados de la zona y lo que lo tocan son las puntas o las mechas que va dejando cada una de las velas. Cuanta mayor cantidad encontremos, normalmente el nivel tiende a ser de mayor eficiencia o tiende a tener una mayor fuerza. Esto en principio estaría correcto siempre y cuando tengamos en cuenta de que no es norma que si el precio está bajando y toca un soporte, va a empezar a subir. ¿Por qué? Porque todo soporte y resistencia en algún momento se va a romper. Siempre se tienen que romper en algún momento. ¿Qué es lo que más me interesa a mí? A mí me interesa que el precio destaque o muestre un real rechazo a esos niveles. Y siempre teniendo en cuenta también que cuando estamos en temporalidades bajas, el mercado se vuelve todavía más irregular, lo que sucede particularmente en binarias, el mercado se vuelve muy irregular y bastante más complejo en realidad de leer. Pero ¿qué es lo importante? Nosotros tenemos dos formatos. Siempre se destaca que se puede hacer un estilo agresivo o un estilo conservador o un estilo nivel medio, digamos. Pero en análisis vamos a destacar dos principios. El primero va a ser la idea de hacer un análisis conservador o un análisis agresivo. Hay una gran diferencia entre hacer un análisis conservador o agresivo y un trading conservador o agresivo. Cuando yo hablo de un análisis agresivo significa que voy a ser altamente especulativo, o sea que voy a estar queriendo predecir el mercado casi constantemente. Cuando yo hablo de un trading agresivo significa que estoy invirtiendo demasiado capital o sobreapalancándome. Normalmente, si tenemos un estilo agresivo en análisis, pero somos conservadores en trading, no solemos tener muchos problemas, aunque sí la vamos a pasar un poquito peor que una persona que hace un trading conservador con un análisis conservador. Yo normalmente prefiero estimular un poco más de que se sean pacientes y que vayan a un estilo conservador en ambos tramos. ¿Por qué? Porque por más de que el número va a subir despacio, no va a ser tan abrupta la subida, va a ser mucho más sólida y no va a tener, digamos, tantos conflictos emocionales, por decir una manera, que se pueden dar en el trading, que es un factor también bastante importante de la parte psicológica dentro del trading. Pero en principio, lo que también tenemos que interpretar es que, como dije antes, en temporalidades bajas, el precio en realidad está solamente reaccionando a lo que quiere hacer algo mucho más macro, un proceso de 1 hora, un proceso de 2 horas, inclusive un proceso de 4 horas podríamos llegar a ver dentro de estos intervalos. ¿Qué tengo que entender basado en eso? ¿Puedo aprovechar yo esos movimientos, esos momentos? Sí, pero el punto principal es entender qué está pasando en una temporalidad superior. Normalmente yo recomiendo que la idea de soportes y resistencia no se marquen en una temporalidad tan baja como es en un minuto. ¿Por qué? Porque si yo marco en un minuto, estoy evaluando un proceso o un nivel el cual está rebotando en un intervalo de tiempo que ni siquiera es considerado para una institución. Si nosotros vamos a realmente lo que maneja el mercado, lo que mueve el mercado, son instituciones bancarias, fondos de inversión, sociedades de bolsa, eh, o directamente empresas de mucho nivel. Cualquier tipo de activo, no solamente lo que son divisas, sino cualquier tipo de activo literalmente. También en el caso de divisas incluimos también la idea de gobiernos, pero principalmente lo que más me importa concentrarme a mí es que una institución de bolsa, por ejemplo, una sociedad de bolsa, un fondo de inversión, no va a estar pendiente segundo a segundo del mercado. Solamente van a estar pendientes cada un cierto intervalo de tiempo, normalmente podemos decir 5, 10, 15 minutos, y van a tener alertas, alertas en el sentido no como las conocemos la mayoría, sino alertas de precio en el sentido de decir, el precio logró atravesar una zona de, por ejemplo, 1.1750, que sería esta zona de acá arriba. En todo este intervalo, desde acá que está el precio hasta acá, a la institución no le interesa lo que está haciendo el precio. Le interesa si rompe acá o le interesa si rompe acá. Todo lo demás, la verdad es que es proceso para ellos y es nada, volatilidad del mercado es lo que tiene que hacer y nada más. Entonces, ¿cuál es el proceso que más me importa a mí? A mí me importa evaluar qué niveles o qué procesamiento va a tener en estos intervalos para poder no estar en el momento que una institución sí le importa, para, más que nada para binarias. Para Forex esto sí cambiaría porque me interesa ingresar con la idea de una institución y no precisamente estar en contra de ellos.
Pero para binarias a mí lo que me interesa es agarrar los intervalos donde la institución no le esté interesando el proceso del precio. ¿Por qué? Porque eso lo libera totalmente a la oferta y demanda, más minorista, y lo hace más predecible al movimiento. Vamos a ir un poco a otra temporalidad. Denme 2 segundos, vamos a borrar todo acá. Vamos a subir un poco de tiempo, vamos a poner por ejemplo 5 minutos. Si se fijan, primero principal el gráfico se limpia muchísimo, ya no tenemos tantas mechas feas, por decirlo de una manera, o tantos niveles ruidosos. ¿Y qué empieza a pasar? Si yo ya estoy en esta temporalidad, me estoy encontrando con algunos detalles bastante importantes. Primero, que los niveles que había marcado en esta temporalidad no influyen en lo más mínimo. Fíjense que no tiene ningún tipo de lógica haber marcado un nivel, por ejemplo, que estaba marcado acá. Vamos a volver atrás así lo vemos bien a los niveles. Fíjense donde teníamos marcado anteriormente los niveles. ¿Qué fue? Fue únicamente un proceso que se llama pausa. Particularmente lo único que había sido era una pausa del mercado y no tiene ningún tipo de interés. Lo que me está demostrando esto es que acá en realidad no importa lo que está o lo que había marcado en la temporalidad baja, porque estos niveles no tienen valor en el sentido del precio. ¿Qué me importa a mí? A mí me importa empezar a encontrar zonas donde realmente, por ejemplo, ya en una temporalidad bastante mayor, 5 minutos, empiezo a ver lugares donde le costó al menos a un par de velas atravesar el precio. Depende de qué tan agresivo lo quieran hacer al análisis, vamos a ver muy pocas velas o gran cantidad de velas. Si quiero hacer algo conservador, yo estaría marcando soportes y resistencias, por ejemplo, en esta zona, ya lo voy a marcar con un rectángulo para que sea una zona directamente y no una línea específicamente, pero estaría marcando soporte como resistencia, estaría marcando esta zona, y como soporte, en un estilo conservador, estaría marcando esta zona. ¿Qué es lo primero que tendríamos que pensar? ¿Por qué el precio rebota antes? Porque en realidad a mí no me interesa que el precio no haya llegado a la zona. A mí me interesa que el precio no tiene que atravesar esta zona para que mis ideas o mis ideas tiendan a ser alcistas. Si el precio atravesara esta zona, tendría un problema. Si se diera que el precio llegara a esa zona, no estaría en un complejo o en algo difícil. Si da sensación, de sensación está mal dicho en realidad, si da nociones o si da certezas de que el precio está tomando una fuerza o que está tomando fuerza en sentido alcista, podríamos tomar tranquilamente una operación en compra en este punto. Detalle importante que voy a aislar de esto, fíjense que hay una diferencia entre lo que yo marqué antes y lo que marqué ahora. Yo si marco, por ejemplo, bueno, de hecho acá está un poquito mal marcado, tengo que corregir. Si yo marco, por ejemplo, esta línea de acá, que fue un nivel o un punto importante, primero principal que a mí me costaría marcarlo. ¿Por qué? Porque el primer punto que tendría que marcar sería este. Ese sería, digamos, el punto ideal. Sin embargo, una persona podría venir y marcar esta línea acá, y le tendría que decir que también está bien. Podría venir otra persona y decirme que esta línea en realidad está acá, y también le tendría que decir que está bien. ¿Por qué? Porque en realidad los niveles los está respetando. Y el problema de esto, el problema de marcar con una línea, es que en realidad no existe la línea. La línea es toda una zona, porque es imposible que el precio frene en un precio exacto. Siempre necesita, digamos, reducir la velocidad. Básicamente, es como que tuvieran que frenar algo. Esto, muchas veces los conceptos que se aplican en mercados derivan mucho de física. ¿Y al por qué? Básicamente porque se necesita disminuir la velocidad de algo para cambiarle el sentido. Si yo hablara de que algo va a rebotar con la misma fuerza directamente porque tocó ese nivel, en el punto exacto ese, sería muy difícil. Estaríamos hablando de que estuviera chocando, por decirlo de una manera, una pelotita de tenis contra el piso. Esa sería la única forma. Normalmente se suele dar ese ejemplo para soporte y resistencia, aunque no es perfectamente así. Sería más como, por ejemplo, tirar una pelotita o una pelota ya un poco más pesada en una cama elástica. Va a necesitar rebotar o va a necesitar ceder la cama elástica un poco para poder hacer un rebote. ¿Por qué se da esto? Porque el mercado actúa con dos fuerzas, que son la oferta y la demanda. Para que el precio rebote instantáneamente en un punto realmente perfecto, necesitaría no existir una de esas fuerzas o dejar de existir de manera exacta en el momento en el que toca ese nivel.
cosa que normalmente no sucede porque es un mercado demasiado grande para que todo el mundo deje de comprar en el momento exacto que toca ese precio y empiecen a vender. Y tampoco habría quien venderle, por ende es totalmente imposible. Para que alguien esté comprando es porque alguien está vendiendo, si no, no podría comprar. Por X motivos, por necesidad, porque, no sé, principalmente normalmente es por necesidad o puede ser por especulación, en los mercados se suele decir o por necesidad o por especulación. Cualquiera de las dos funciones, pero tiene que estar alguien vendiendo para que alguien compre. Entonces es totalmente imposible un rebote instantáneo en un precio exacto. Sí es probable encontrar una muy buena zona de rebote. Y cuando yo vengo a marcar todas estas líneas que dije estaban todas perfectas, lo que más me simplifica hacer todo ese proceso es básicamente generar una zona donde el precio actúa, donde el precio tiene la posibilidad de generar una idea de rebote o un nivel donde importe realmente lo que está haciendo el precio. Y ahí es por lo que elimino directamente la línea que viene a actuar como soporte o resistencia. Antes también dije que esto era una manera conservadora de mirarlo. Y en gran medida eso es cierto porque particularmente estoy viendo un proceso bastante más largo del que necesito para binarias, siempre y cuando estemos hablando de que quiera hacer mayor cantidad de operaciones. Si yo quiero hacer mayor cantidad de operaciones, voy a necesitar un estilo más agresivo. Normalmente cuando uno hace un estilo conservador va a obtener muy poca cantidad de operaciones por hora, pero va a tener un resultado más, digamos, eficiente o más parejo en el largo plazo. Si yo quisiera hacer algo un poco más agresivo o bastante más agresivo, lo único que necesitaría a todo este tramo es agregarle un nivel. ¿Que cuál es el nivel? Fíjense que acá tienen un punto bastante interesante. ¿Por qué es bastante interesante? Primero porque le costó pasar o atravesar esta zona, sumado a que fue el punto donde intentó de continuar la idea de tendencia, así que ahora lo voy a repasar un poco para los que no lo conocen. También le costó en este tramo, le volvió a costar en este tramo, pero finalmente rompió. Y algo, y es un detalle que se suele dar mucho para cuando uno quiere aplicar un estilo bastante agresivo, acá hay una mecha que vino a rebotar justo en ese punto, vino a testear esa zona normalmente. La gran mayoría piensa que esta mecha es operable. En realidad esta mecha no es operable en principio, a menos que dé algo muy perfecto en un minuto, normalmente no lo suele dar. Pero sí me interesa que esta mecha me está marcando un sentido o me está marcando un nivel, una gran probabilidad dentro de un intervalo más agresivo. ¿Qué es lo que estaría haciendo? Primero en principal, esto como para los que son más nuevos, recomendación, cambien los colores cuando es algo más agresivo, porque básicamente si no van a interpretar todo como conservador y puede traer algunos problemas. Cuando yo ya marco mis sectores o mis niveles dentro de lo que es una temporalidad un poco más elevada, necesito ahora empezar a medir cuándo se agotó esa fuerza, cuándo la cama elástica se dio, por decir una manera, cuándo realmente el proceso está iniciando. Y para eso sí utilizo una temporalidad más baja. ¿Por qué? Porque ahí sí necesito entender el proceso instantáneo. Algo muy común es, por ejemplo, que esto es prácticamente creo que es el error que el 100% de las personas que inician cometen, que es evaluar únicamente la mecha. La gran mayoría acá, en esta vela, cuando cerró esta vela, hizo una compra. No importa qué cantidad de tiempo la hicieron. Acá no había ningún tipo de confirmación. Y esto es una duda que se suele generar. Para confirmar se utilizan normalmente patrones de cambio de sentido, que son, digamos, configuraciones o formaciones de velas que nos permiten entender que realmente la velocidad del mercado cambió. ¿Y por qué no usar una mecha si la mecha está dando un indicio de que aumentó mucho la velocidad y rechazó un precio? Básicamente porque esa mecha, por más de que nos da un indicio de que aumentó mucho la velocidad y que el nivel está reaccionando, no nos está diciendo que el sentido esté correcto. Nos está diciendo que acá hay mucha cantidad de dinero colocado en el mercado o hay una gran cantidad de dinero colocado en el mercado. Al menos para ese instante. Normalmente la gran mayoría acá tomó una compra y notablemente si la ganó, a ver, en 5 minutos lo hubiera ganado, pero muy fino, y no es la idea o no es el punto de operación, o no es la idea que tengamos en una operación conservadora. Un trader extremadamente agresivo podría haberla tomado, sí, pero no hubiera, o mejor dicho, hubiese sido precisamente extremadamente agresivo.
y la verdad es que particularmente la operatoria es solamente basado en mechas, no la recomiendo porque suele traer muchos problemas. Distinto es en este caso acá, que acá es donde se empieza a poner interesante. ¿Por qué? Porque comienza a ser todo un proceso, ¿sí? Que ya intentó de romper la zona, no lo logró. Estos fallos o estos falsos rompimientos son muy comunes en el mercado y más en temporalidades bajas. Hizo un falso rompimiento, no lo logró, volvió a sobrepasar la zona, vino, dejó una mecha nuevamente en la zona, doji, vino a testear con una vela, y acá sí empieza a interesar. ¿Por qué? Porque prácticamente dio vuelta todo el intervalo de precio. No solamente dio vuelta todo este minuto, sino que además fíjense que consumió el trabajo de este minuto, y además probó todos los precios que había utilizado acá. Con toda esta vela solamente hizo todo el trabajo que habían hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas. ¿Qué significa? Significa que ahí sí aumentó la velocidad. Particularmente, ahí hay un gatillo, y es por eso en realidad que lo termina formando. No es perfecto igual el gatillo, siempre aclaro que desde la teoría hay que hacerle retoques, ¿sí? Para llevarlo a la práctica y más cuando estamos en temporalidades bajas. Sin embargo, la teoría ahí conlleva o está, digamos, bien aplicado el proceso. ¿Qué me importa en este punto? A mí lo que más me importa en este punto es que básicamente acá recién tengo una operación real. Porque todo este intervalo, lo único que me estaba dando es que llegó al precio. No me dio más nada. Esta mecha es gigante y normalmente la gran mayoría tiende a querer tomar de esos rechazos, por decirlo de una manera. Sin embargo, fíjense que todo este proceso, ¿sí? Estos 5 minutos aproximadamente, un poquitito menos, fueron únicamente reducir velocidad. Fue el descanso, fue el, digamos, intento de rebote. Estas fallas son muy típicas, así que es algo que hay que acostumbrarse a ver. Y normalmente lo que más confusión trae, por eso es importante que sea uno de los primeros conceptos que empiecen a aislar, más que nada para no caer en las trampas, por decirlo de una manera, que tiene el mercado en sí. Después lo más común sería intentar de buscar nuevas operaciones, ya entendiendo que este nivel está actuando, intentar de buscar nuevas operaciones alcistas por estos tramos. Si tengo que buscar algo acá, realmente únicamente hay un pequeño gatillo acá, que la verdad es sí está formado muy bien para lo que es teórico. Tiene una gran diferencia con este por una particularidad, principalmente por el tamaño que tiene, el recorrido que afecta. La verdad es que honestamente, estos patrones, por más de que son efectivos, yo recomiendo no mucho utilizarlo, no por lo menos para operaciones o para análisis agresivos, porque normalmente cuando están utilizando un análisis agresivo, esos patrones suelen ser trampas dentro del mercado. En este caso particular no lo fue y era una operación válida y, digamos, positiva, pero particularmente yo hubiese preferido no tomarlo, haciendo algo agresivo, pero un poquito más conservador, por decirlo de una manera. ¿Qué sería lo ideal o cuál sería el punto, digamos, a ver, o el mejor punto a poder observar? Primero en principal que ya teníamos una zona en todo este intervalo y los mejores puntos hubiesen estado en una, digamos, formación por este estilo, que de hecho acá había un gatillito en este punto de acá, que se podía tomar tranquilamente y eso sí hubiese sido algo factible de utilizar. Y acá también había un gatillo, aunque esto voy a hacer una diferenciación más adelante, ahora no lo voy a hacer tan complicado, pero acá este gatillo particularmente siempre hay un pequeño desliz con estos gatillos, porque aceleran demasiado rápido el precio y normalmente el precio cuando se acelera muy de golpe tiende a corregir rápido, entonces no es el ideal. Sin embargo, acá también había una sensación. Hay un formato más que en la línea, digamos, de manejarse conservador o agresivo podemos, digamos, darle un poquito más de color. Yo normalmente digo que además de conservador hay alguien que puede ser extremadamente conservador, que lo que vio en todo este proceso y en una temporalidad superior es que el proceso del precio, ¿sí? En este tramo ya estaba consumiendo puntos máximos que había hecho el precio y normalmente tiende a intentar de hacer un cambio o un pequeño cambio de tendencia. Y normalmente una persona extremadamente conservadora lo que estaría viendo es ya una temporalidad de 15 minutos, en el cual si vengo a evaluar una temporalidad de 15 minutos, me encuentro con una zona muy fuerte acá, con que ya está generando unos puntos bastante interesantes para un sentido alcista,
y que realmente un proceso o intentar de hacer ventas en estos tramos sería bastante complejo. Lo que sí puede haber evaluado una persona extremadamente conservadora es a partir de haber visto el gatillo que se forma en esta vela, ¿sí? Vamos a marcar 2 líneas primero, cuando cierra esta vela, puede haber tranquilamente entendido un proceso bajista con fuerza en una temporalidad mucho más elevada que te permite tomar operaciones en una temporalidad menor, ¿sí? Disculpen si confundo ahí con tantas palabras, pero esto es el inicio de la vela. Denme 2 segundos que siempre acá hay un dilema. Esta vela es la vela de I45, es apertura I45, o sea que tenía que ir a la siguiente. Bien, esa línea vertical la vamos a tener que corregir 15 minutos. Ahora sí, acá estamos. Bien, fíjense que una persona extremadamente conservadora recién estaría viendo las ventas en estos tramos. ¿Y dónde hubiese hecho probablemente las ventas una persona muy conservadora? Hubiese hecho la venta recién acá. ¿Por qué? Porque el proceso ahí iniciaba a tomar velocidad. Yo no tengo que ver, obviamente, cuando el mercado está corriendo, todo esto de acá, vamos a intentar de esconder. Bueno, ahí estamos. Todo eso de ahí notablemente no lo voy a estar viendo. ¿Y por qué me interesaría un proceso así? Particularmente, una persona que sea extremadamente conservadora estaría esperando, de hecho, hasta una vela más, ahí. ¿Por qué? Porque particularmente este es el proceso que finalmente rompe todos los puntos bajistas y en 15 minutos, en una temporalidad mucho mayor a la que estoy buscando la velocidad, estoy encontrándome con un proceso que es muy poco probable que no sea bajista. Por ende, acá voy a tener una operación que no es segura, porque siempre hay una dosis de riesgo, digamos, pero que tiene una probabilidad muy grande de suceder y de hecho es muy poco probable que no suceda la operación. Por eso hay que siempre distinguir en qué tan conservadores quieren ser. Normalmente es muy raro ver que alguien utilice más de 15 minutos de vela para una binaria, porque la verdad es que tomaría una operación por día, si no, y ya le conviene hacer Forex. Pero la realidad es que sí es muy común y es muy recomendable estar analizando mínimamente 3 temporalidades. Yo recomendaría, por ejemplo, lo que es niveles, marcar, por ejemplo, en 5 minutos, para operar a 5 minutos, buscar gatillos en 1 minuto y entender la estructura en 15. Cuando estoy hablando de estructura, estoy hablando principalmente de si estamos en tendencia, si estamos en rango, cuáles son los mínimos, cuáles son los máximos, más que nada para poder distinguir bien qué es lo que está o hacia dónde se está localizando el precio. A mí no me interesa en realidad hasta dónde va a llegar, sino qué proceso tiene que hacer. Siempre lo que nos importa en el mercado es el proceso que tiene que hacer en principio. El hasta dónde va a llegar es, digamos, no necesariamente tiene que ser justo el nivel donde va a llegar, sino que podemos tener un cierto margen de error. Lo que más nos interesa es que el proceso que estamos viendo sea el correcto. Bien, hasta acá, dudas, preguntas. ¿Se fue ahora el audio de mí o recién fue porque dije preguntas o dudas? Más que nada para saber si van, primero siguiéndome. Sé que para algunos los que están hace más tiempo, o quizás, no sé, si hay gente que lo haya visto antes también, algunas cosas deben ser extremadamente básicas, es entendible. Para el que lo vio varias veces ya es muy básico, también para el que recién lo ve o la primera vez que lo ve puede ser chino básico y es lógico. Todo sirve, todo... No, bien entendido. Perfecto. Bien, vamos a tocar un poco el tema, a ver, dame un segundo, ¿podrías repetir las recomendaciones de temporalidades? 1 minuto buscar velas. Sí, principalmente para binarias lo que más recomiendo es mirar lo que es la estructura general o el sentido del precio en una temporalidad, por ejemplo, de 15 minutos, buscar niveles en 5 minutos,
buscar, digamos, también máximos mínimos de 5 minutos, que van a ser básicamente los niveles, y además buscar los gatillos en un minuto. Eso normalmente es lo más recomendable para operar a un tiempo de expiración, o sea, un tiempo límite donde cierra la operación de 5 minutos. ¿Por qué? Por una cuestión de que ahí tomo una, digamos, no tomo una sola foto del mercado, sino que tomo una foto cada vez más lejana. Para dar, estoy intentando buscar un ejemplo que sea una buena analogía, pero la verdad es que no se me estaría viniendo a la mente ahora. Pero básicamente lo que estoy intentando de centrar en la idea es que a mí no me interesa, por ejemplo, si saco una foto de un árbol en particular, el árbol no me dice nada. Si saco una foto ya de un conjunto de árboles, me puede decir que, por ejemplo, no sé, estoy cercano en una zona de frío. En cambio, si saco la foto de un bosque completo, donde ya veo la montaña, capaz que ya entiendo que estoy, no sé, en el sur de Argentina, por decir algo o dar un contexto o algún formato. El incrementar o ver desde más de lejos, con una temporalidad más elevada, ver mayor cantidad de gráfico, me permite entender bien dónde estoy parado o hacia dónde estoy orientándome. También me puedo confundir, pero normalmente ahí voy a tener menos probabilidad de error. Un gatillo es un patrón de vela, ¿sí? Que normalmente son cambios de sentidos. Regularmente se le puede decir, por si alguna vez ya lo han visto, lo que son envolventes, martillos, estrella a la mañana, estrella al atardecer. Son un conjunto de velas, en algunos casos es una sola, como por ejemplo el martillo, donde puedo evaluar digamos, la diferencia de la balanza, digamos, de comercio, o podríamos decir el aumento de la velocidad. Yo normalmente suelo expresarlo con una balanza cuando doy gatillos y ese tipo de patrones, por una cuestión de dar un ejemplo un poco más práctico. ¿Cómo detectar trampas en el mercado? Principalmente, en principio, convengamos que la trampa se llama trampa precisamente porque teóricamente no sería fácil de detectar. Hay algunos formatos que te lo pueden predecir, por ejemplo, regularmente, por más de que no soy muy optimista de los indicadores, el RSI suele ser uno que por medio de la divergencia tiende a dar muchas veces los intervalos de trampa. Vamos a ver si este es el ejemplo. Sí, este es el ejemplo. Ejemplo, acá tenés 2 puntos del RSI que por más de que son muy bajos, están en un nivel todavía de 25%, que son iguales y los picos son inferiores. Significa que lo que está mostrando la matemática aplicada en el indicador no coincide para nada con lo que está aplicando el gráfico. Y lo importante es que no me interesa que está en sobrecompra o sobreventa, porque la realidad es que sobrecompra o sobreventa es un poquito aleatorio. A los que no entienden no se preocupen, más que nada porque él, por lo visto, un poco más de conocimiento ya tiene. Y principalmente lo que me interesa a mí es encontrar la divergencia en esto. Eso te puede determinar, por ejemplo, en la trampa, y de hecho casi siempre que hay trampa está la divergencia, es muy raro que no haya. Obvio que tiene que haber un gatillo de por medio, aunque va a estar fuera de zona, tiene que haber un gatillo de por medio. Ramón, bueno, qué pena, pero yo no entendí cómo sabe que el mercado está en 15 a 5. Bien, principalmente lo que yo estoy hablando de 15, 5 y 1 minuto son las temporalidades en las que puedo colocar las velas. La vela representa la información de una cantidad de tiempo. En este caso yo ahora estoy en 1 minuto, significa que cada una de estas velas me representa cómo se movió el precio en 1 minuto. Ese minuto, digamos. En este caso la que estoy parado ahora el cursor, la vela de las 9 y 10 de la noche. Si yo pongo en velas de 5 minutos me va a expresar el movimiento, bueno, obviamente acá se me corre todo, pero podría poner, por ejemplo, entre las... puse vela de 15 minutos con razón. Denme 2 segundos, ahí está vela de 15, de 5, entre las 9 y las 9 y 5, por ejemplo, ¿no? Donde está el cursor ahora, me dice el comportamiento que tuvo esta vela fue el comportamiento del precio entre las 9 y las 9 y 5 de la noche. Y si voy a 15 minutos, lo que me va a mostrar es, por ejemplo, esta vela entre las 9 y las 9 y cuarto. Y esta vela de acá entre las 9 y cuarto y las 9 y media. Y así sucesivamente. Esa es la diferencia más que nada en lo que es velas. No es tanto en el tiempo al que estoy yendo, sino el tiempo en el que estoy observando la información.
siempre tienen que recordar que las velas nos expresan la información del mercado, es una forma de simplificar la visión. Si yo quiero, podría tranquilamente ponerme en gráfico de líneas, y el gráfico de líneas, por más de que tiene temporalidad en algunas plataformas, la gran mayoría por una cuestión de simpleza, lo que me está intentando de dibujar es el proceso completo del precio. En el caso de IQ, si yo pongo el gráfico de líneas, es la misma información. La única diferencia es que acá me puedo acercar y ver todo el movimiento del precio, aunque sea con una diferencia, fíjense que acá tengo una diferencia de 5 segundos en este intervalo. Me dice cuál fue el movimiento en esos 5 segundos. Me puedo acercar, en este caso máximo en IQ, hasta 5 segundos. Y en el caso IQ igual no lo recomiendo mucho para analizar por una cuestión de que altera, no altera, digamos, malintencionadamente, sino por una cuestión de ayudar a la visual o de hacerla más simple y atractiva. Normalmente la visual de IQ suele ser un poquito no demasiado limpia, para decirlo de una manera suave. ¿Crees que operar con indicadores eso? No, no diría precisamente operar a la suerte. En realidad, a ver, el problema que tienen los indicadores es que necesitan actualización constante. No es que una estrategia de indicadores no vaya a funcionar, pero eso depende en qué escenario se encuentra, o mejor dicho, en qué escenario no, en qué situación se encuentra el mercado. Yo, por ejemplo, puedo decir una estrategia que es la más conocida, la más vieja y la que circula por todo YouTube, es la idea de banda de Bollinger RSI estocástico. ¿Está mal esa idea? No. El problema es qué periodos o qué configuración le damos a los indicadores, porque el comportamiento del precio no es el mismo en enero, no es el mismo en febrero, no es el mismo en marzo, no es el mismo con una pandemia global, no es el mismo cuando Trump le hace la guerra a China, y todas esas pequeñas diferencias un indicador no las puede amortizar, entonces necesita tener una actualización. ¿Cuál es el problema de actualizarlo? Primero, que la gran mayoría de los que utilizan estrategias basadas en indicadores no tienen un gran conocimiento de matemática aplicada como para poder actualizar realmente un indicador. Y lo segundo es que por más de que el indicador no sea una actualización muy exagerada lo que hay que hacer, porque la verdad es que si vieran lo que es una actualización, es una tontería. Por ejemplo, yo he mostrado varias veces, más en clase de avanzado, cómo actualizar lo que es banda de Bollinger por medio del desvío estándar. Y de hecho, hace no mucho mostramos cómo, o la gran diferencia que tuvo entre la mitad de este año y el inicio de este año, en el cual todos los conceptos, digamos, matemáticos, no voy a ahondar ahora en eso porque voy a confundir a muchos, pero los conceptos matemáticos son muy complejos o muy, digamos, diferentes a lo común. Entonces, normalmente el problema de los indicadores es eso. Y el otro problema es que si lo querés actualizar por medio de backtesting, que también se puede, necesitas un intervalo de información suficientemente grande. Estamos hablando de que en temporalidades como para binarias necesitas un mes de información para poder actualizarlo. Y en promedio una estrategia basada en indicadores no tiende a durar más de 3, como mucho 6 meses. Más que nada por el tema de actualización. Los procesos del precio dependen de dónde está colocado, o mejor dicho, los procesos de los activos dependen del rango del precio en donde está trabajando y de la situación, tanto económica como social, en el caso de divisas, en la cual se está manejando ese activo. Por ende, ahí tenés un poco de divergencia con los indicadores. Igual si tendría que recomendar un indicador, prefiero notablemente el RSI, utilizando divergencias, que es el concepto que considero más eficiente, digamos, para el funcionamiento, y no tanto la idea de sobrecompra y sobreventa así por lo menos limpia. Más que nada no porque no funcione, sino porque hay que tenerle mucha precaución en que normalmente si un precio, por ejemplo, se pone en sobrecompra es porque está subiendo con mucha fuerza y hay un malentendido generalizado en cual el sobrecompra indica que el precio va a caer y en realidad sobrecompra le está diciendo el precio no para de subir y tiene mucha fuerza alcista. No es lógico y va en contra de la primera, digamos, regla del trading, que es seguir la tendencia, vas en contra de esa regla. Entonces, normalmente suele tender un poco a confusión la idea de sobrecompra y sobreventa, por ejemplo, en los indicadores, y hay que tenerle un poquito de precaución. ¿Cómo encuentro la vela de 1 minuto en 5? No entendí bien. Bien, principalmente lo que marcas son niveles o escenarios en 5 minutos,
para después buscar gatillos en un minuto. Por ejemplo, yo acá lo que hice fue marcar estos 3 niveles, el del medio más agresivo, los otros 2 más conservadores, y lo que hago es, una vez que ya marqué estos niveles en esta temporalidad, bajo de temporalidad, voy a colocar 1 minuto, tiempo de velas, para poder ver bien cuáles son las posibilidades o los gatillos que puedo encontrar. No necesariamente es que lo estoy ubicando en 5 minutos, sino que estoy bajando de temporalidad para verlos de una manera más cercana. Después tenés el tiempo de operación, que normalmente, si yo evalúo niveles de 5 minutos, lo más probable es que una operación va a ser de 5, aunque hay formas de calcular el tiempo. No voy a andar en eso ahora porque vamos a estar, si no, hasta las 2 de la mañana, pero particularmente hay formas de calcular un poco más eficientemente el tiempo, en procesos bien específicos, pero se puede. ¿Alguna otra duda, pregunta? No pasa nada, Nico. ¿Cuándo te referís a conservador y el otro era agresivo? Más que nada, cuando digo conservador o agresivo es, bueno, había dicho en un principio que teníamos análisis conservador y análisis agresivo, y después, por otro lado, trading conservador y trading agresivo. Eso es un formato de análisis. El mercado en líneas generales puede estar agresivo. En realidad el mercado está volátil o está tranquilo, digamos, no tiene volatilidad o tiene volatilidad. La idea principal, ¿sí? En lo que es la idea de volatilidad, por decir una manera, ahí no sé qué marcaron, pero principalmente la idea de volatilidad es lo que tiene el mercado. La idea de agresividad en el mercado no diría que está del todo bien dicho, por una cuestión de que en realidad el mercado no es agresivo, únicamente es volátil. Volátil significa hay mucho dinero, mucho movimiento, repentino, puede tener o no sentido, pero hay mucho movimiento. La idea de agresivo o conservador es más de análisis o de trading. Bien, ahí se me perdió un poco la pregunta. Perdón, te refieres a cambio de mercado y cuando respeta un punto donde ya hubo un rebote, por ejemplo. Bien, no terminé de entender igual ahí la pregunta, Nico. La última parte de cuando respeta un punto donde ya hubo un rebote, por ejemplo, eh, no la estoy enlazando bien con la parte de arriba. Con el análisis que usted no está. Bueno, se me perdió también en la otra parte. Bien, creo que lo de Marlene, por la duda, comentame si ya lo respondí. Creo que ya eso estaba respondido, pero por las dudas no estoy seguro. Con las velas es posible que muestre un ejemplo en demo. Si se da una operación ahora, sí. De hecho, yo normalmente cargo la operación en real, sin importar si la estoy haciendo medio rápido o no. Pero en principio, a ver, el proceso acá, por más de que ahora está iniciando una idea bajista, la verdad es que primero que tendría que esperar, porque acá tiene muchos rechazos en estos niveles, le está costando mucho pasar esta zona, pero tiene una temporalidad baja. Vamos a ir un poquito más arriba, vamos a ver qué está pasando acá. Viene intentando de salir de acá, no hizo ningún gatillo eficiente por ahora. Por ahora el proceso viene siendo bastante errático. Denme 2 segundos. Bien, esto necesitaría esperar un poquitito. La idea principal, bueno, esto es un poquitito más complejo, pero la idea principal va a estar en estos sectores. Vamos a borrar esto. Eso se me salió ahí. Tututum. Bueno, la realidad es que operación ahora todavía no habría. En todo caso, lo que daría sería algo extremadamente agresivo, que sería vender acá, pero sería muy agresivo. Tendría que esperar en realidad un proceso un poquitito más lejano. Por otras cuestiones un poquito más avanzadas, pero por otras cuestiones este nivel es probable, o un sector acá cercano, yo ahora lo marqué con una línea para hacerlo rápido, pero probablemente acá se pueda dar una compra. Acá viene intentando de salir, pero el precio acá tiene que dudar o tiene que ser complicado,
porque no está siendo rápido, no tiene velocidad todavía, entonces lo lógico sería que el precio tienda a reducir un poco cotización para salir alcista. La siguiente posibilidad es que aumente repentinamente la velocidad, valga la redundancia, rompiendo este nivel, y ahí lo que tendría que esperar para hacer algo conservador sería un testeo nuevamente para poder entrar. Pero en principio, por ahora, no se estaría dando el ejemplo. Vamos a ver si se da, y estoy atento, lo colocamos. Tal vez el precio se maneje en velas. Eh, Tal vez el precio se maneje más en Forex que en binaria. No entendí la pregunta. Si el precio se maneja más en Forex que en binaria. En realidad, teóricamente es el mismo mercado. La única diferencia que tenemos es que en binaria, obviamente, estamos en una temporalidad más baja y tenemos que buscar lo que regularmente en Forex se le diría momentum, o sea, impulsos repentinos que no necesariamente van a ser la formación de tendencia, aunque lo ideal es estar a favor de la tendencia. Un dibujo queda para todas las temporalidades. Sí, en TradingView, de hecho en IQ también. En todas las plataformas de trading, no conozco ninguna que no quede. En IQ lo que te puede llegar a suceder es que a veces tenía unas fallas que ahora estuvieron solucionando muchas, pero tenía una falla en el cual, por ejemplo, no sé, yo marqué este nivel en X temporalidad, me alejaba y el nivel se empezaba a mover para todos lados y no quedaba en el mismo punto, aunque si no me equivoco eso ya lo corrigieron. De todas formas, la verdad es que IQ está muy orientado al, digamos, formato visual, y regularmente eso no es bueno para análisis. No quita que se pueda hacer análisis en IQ si les es útil o si les es práctico, pero normalmente yo recomiendo más TradingView, que es, primero que el análisis ya queda guardado bien, no tenemos ninguna deficiencia, y además, si tienen una herramienta o si tienen una PC con Windows 10, pueden dividir la pantalla y queda perfecto, no hay ningún problema. Broker recomendado. Para binarias particularmente recomiendo IQ, para Forex hay una gran cantidad. Si se quiere, para binarias también existe binary.com, que también es muy recomendado, aunque la verdad es que el que mejor está trabajando, por decir una manera, o más está progresando, es IQ, y el progreso de un broker es bueno porque básicamente garantiza, o no garantiza, sino que aumenta la velocidad de retiros, aumenta la velocidad de respuesta, ¿sí?, ante cualquier necesidad de un broker. En cuanto a Forex, siempre que tenga regulaciones, está bien. Y después, bueno, se pueden ver también en los temas de spread, que es ideal ver spread, ver lo que cobran de swap. Si vamos a hacer swing, ver la fecha de vencimiento de los contratos, que eso es algo que suelen dejar muy de lado. Y hay algunos brokers que tienen fecha de vencimiento de, por ejemplo, de un mes, y eso es un problema para cuando quieren hacer un swing de muy largo plazo. No es lo más común en Forex, igual normalmente se usa para índices o commodities, pero de todas formas, si lo quieren hacer, es recomendable revisarlo. Sin embargo, en Forex normalmente recomiendo Hot Forex o también FBS, IC Market, son tres de los más recomendados. Puedes hacer una operación en demo. Particularmente, si se da esta, la coloco, no tengo ningún problema. De hecho, si se da esta, la colocamos en real, no pasa nada. Hola Iván, ¿cómo estás? Sí, decime, dale. Vos podrías mostrarle una operación en demo, pero en IQ, porque te explico por qué, porque hay mucha gente nueva que está poco familiarizada con TradingView y lo que primero Ok, han visto es la plataforma de IQ. Así que si sería posible, aclararía a lo mejor las preguntas de los ok. chicos. Bien, vamos a hacer, primero voy a hacer la división de pantalla. Bueno, en principio voy a aclarar algo. En principio todavía no hay en realidad una operación acá. Vamos a hacerla a modo de ejemplo, a mostrar un poco la plataforma. Realmente lo que tendría que hacer acá es esperar, porque no hay ningún factor como para hacer una operación realmente. Como el proceso en líneas generales está siendo alcista, lo que voy a buscar es hacer una compra, aunque la verdad es que lo más probable es que la termine perdiendo en este caso. Por una cuestión de que no está en un muy buen lugar para comprarlo todavía, vamos a hacerlo a modo de ejemplo. Lo primero que tengo que hacer es, para los más nuevos, setear la cantidad de tiempo a la que quiero, digamos, depresiones, ¿lo has visto?
Pepperstone es un broker que me lo han recomendado mucho, está bueno, depende de tu estilo también de trading, en lo que es, digamos, conservador, es muy bueno porque Pepperstone, si mal no recuerdo, tienen todo lo que es las regulaciones europeas y tienen un apalancamiento relativamente bajo, creo que no pasa el 1 a 100, no sé ni siquiera si llega al 1 a 100, creo que era 1 a 50, y verdaderamente es un buen broker. Tiene bastante renombre y la verdad es que la gran mayoría de los que trabajan con este tipo de cuestiones en Europa recomiendan Pepperstone, perdón. Eh, yo honestamente no lo he utilizado, pero me lo han recomendado varios. Bien, primero y principal, lo primero que voy a setear es el tiempo final o el tiempo donde quiero que termine mi operación. Normalmente yo siempre hago operaciones a 5 minutos, como dije antes, esto muy probablemente se pierda, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, acá voy a setear el tiempo de expiración 5 minutos. Eh, Vamos a intentar de hacerlo un poquito mejor, que también está mal hecho en realidad, pero bueno, vamos a intentar de esperar a ver que cierre esta vela. Ahí va. Bueno, primero voy a utilizar el tiempo de cierre de 5 minutos. Fíjense que son 5:06. Tengo mal la hora acá, yo tengo GTM más 5, pero son 6 minutos básicamente. Olvídense del punto de adelante, no les va a hacer diferencia. No hay una operación de 1 hora, son diferencias de 5 minutos. Acá tengo 5:11, significa que acá le estoy agregando 5 minutos a este tiempo. ¿Qué pasa en este momento? ¿Por qué se me agregó una vela más? Particularmente porque el tiempo de compra, que es esta liñita blanca que aparece acá, ya cambió y ya no puedo comprar la opción que me cerraba a I11. Puedo comprar la que cierra I12 y en el caso de recién cuando estaba hablando, tendría una operación de 5 minutos y 29 segundos cuando recién aparece, pero cuando acá me figure el cambio de tiempo, o sea, en 2 segundos, ¿sí? Ahora, ahí, en ese momento, ya tengo una operación básicamente de 5 minutos nuevamente. Si yo, por ejemplo, realizo ahora una opción sube, por decir algo, lo que voy a estar haciendo es ir a invertir a 5 minutos, ¿sí? A que el precio va a subir desde este nivel de precio. ¿Qué es lo que más me interesa a mí? Primero en principal en opciones tiene una particularidad, si sube estoy ganando, si baja estoy perdiendo. Y el punto donde me interesa que esté por encima de este nivel es en la línea roja. ¿Por qué en la línea roja? Porque ese es el tiempo de expiración o es el tiempo donde finaliza el precio básicamente, donde básicamente mi opción ya no tiene validez, ya se cierra la opción y puedo generar el beneficio o asumir la pérdida. Si yo quisiera venderla antes, puedo tocar acá y lo voy a vender en este numerito que ahora está en rojo, menos 0,35, que aparece ahí. Me dice que si la vendo ahora, pierdo 44, 41 centavos, 32 centavos. Ese número en algún momento se va a poner en verde, no necesariamente va a ser ahora, va a pasar un poquitito más de tiempo, ¿sí? Tiene que estar mucho más tiempo en positivo para que ese número pase a verde y poder vender en positivo antes de tiempo. La mejor que trabaja con spread bajísimos. Eh, Normalmente sí, la verdad que me han recomendado mucho por eso. El tema es qué comisión tenés de entrada y de salida. Porque muchos de los brokers tienen la tendencia a tener un spread muy bajo, pero te compensan la pérdida del spread con la comisión de entrada y salida. Que eso es algo que mucha gente normalmente no tiene en cuenta. Por ejemplo, en IC Market pasa eso. Vos tenés una cuenta que es cero spread o algo así, que pasa lo mismo en Hot Forex. De hecho, tiene una cuenta cero spread, en la cual, sí, es verdad, no tenés spread, pero tenés una comisión de entrada que equivale a un pip y una comisión de salida que equivale a otro pip más, lo que te deja en 2 pips de spread. Y de hecho, en el caso de Hot Forex, particularmente, no recomiendo la cuenta cero spread, porque por comisión de entrada y salida, con matemática, si lo sacás, te sale más caro que tener una cuenta premium con spread. No sé si será el caso de Pepperstone, porque como dije antes, no lo he utilizado, pero la realidad es que normalmente la gran mayoría de los que tienen bajos spread suelen hacer eso. Sin embargo, como dije recién, puede ser más económico y yo como no tengo ahora la tabla de Pepperstone, no tengo ni idea si las comisiones son elevadas o cómo es, pero normalmente tienen que tener en cuenta un poco eso porque normalmente juegan por ahí los brokers. De hecho, ya tener un spread, por ejemplo, un pip o 2 pip, que en mi caso particular utilizo Hot Forex, no necesariamente tienen que usar ese, ustedes pueden usar el que quieran y que más cómodo les resulte, pero
por ejemplo, en el euro dólar estás hablando de un pip, 1.2 pip de spread. Cuando, por ejemplo, en IC Market, que es un muy buen broker y también muy recomendado, la verdad es que lo que sucede es que vos tenés un spread de sí 0.7 pips, pero te cobran 0.3 pip de comisión de entrada y 0.3 de comisión de salida, lo cual en realidad termina siendo lo mismo que te hubieran comido el spread y ya está. La única ventaja que tiene, y eso sí es algo que puede volverse muy interesante, es si ustedes en lo que es Forex hacen lo que se llama un estilo sniper, el tener cero spread está bueno, por más de que te cobren comisiones un poco más elevadas o lo que sea, está bueno tener cero spread porque no te barre fácil el stop loss ni el take profit. Cuando las operaciones son muy finas o pasan muy cerca del stop, no necesariamente te lo va a consumir por el spread, como sí pasaría en un broker como Hot Forex, por ejemplo, o otro tipo de broker. Eso es un punto a favor, digamos, de la comisión y no el spread. Sin embargo, en líneas generales, la gran mayoría de los regulados están en niveles muy parecidos. Puede haber una diferencia de 0.2, 0.3 pips o en activos bien particulares como por ejemplo sucede con el peso mexicano contra el dólar, que es uno de los, que si no me equivoco, Pepperstone es uno de los más económicos en ese activo, que ahí sí es altamente recomendable. Pero eso depende de qué activo maneja cada uno. Normalmente en la mayoría de los activos se tiende a dar muy similar. Bien, acá está el por qué yo no quería colocar esta operación. ¿Por qué no? O mejor dicho, primero aclaración, no importa si se gana o se pierde, esta operación estaba mal hecha. Primero en principal porque acá no tenía que comprar, o sea, tenía que esperar en todo caso, por más de que esté intentando romper hacia arriba, tenía que esperar, porque si rompe, tiene que testear primero, que es lo que está intentando hacer ahora, aunque el rompimiento no fue sólido, pero principalmente cuando recién inicia el rompimiento me arriesgo a dos posibles procesos, o a que sea una trampa o a ruido. Y acá lo que más hubo es ruido, que en este caso se va a perder. Es común cuando se hace una operación que no tiene que ser. La operación ideal en realidad en esto es o esperar el rompimiento bien, que acá todavía no está, y como se dolió no va a estar, pero lo ideal era ver un buen rompimiento acá, que llegara al nivel de esta mecha pero con velas sólidas, buscar un testeo y acá recién agarrar el gatillo, y si no la otra opción era esperar que el precio, o esperar a ver si el precio bajaba a esta zona, y si de bajar a esta zona, que esto es un poquito distinto del por qué este nivel, ahí sí realizar una compra. Bueno, gente, los voy a ir abandonando por hoy. Más que nada ya son las 12:10. Siempre, bueno, hay mucha gente nueva o invitada también, así que ahí la van a tener más difícil, pero para los que ya son alumnos, si tienen preguntas, dudas, cualquier cuestión que se lo vaya generando mismo cuando están analizando, haciendo operaciones, lo que sea, vayan anotando todo y en la siguiente clase mismo, mañana, bueno, estamos con otra temática, pero también lo pueden hacer al final de la clase, no hay ningún problema. Bueno, gente, los voy dejando. Hasta luego. Que tengan buenas noches y que descansen. Chau, chau.